Saludos, este es el momento en el que arrancamos una nueva edición informativa en este martes 18 de noviembre, en el que les destacamos que el coordinador general de Izquierda Unida Andalucía, Toni Valero, ha criticado al gobierno de Moreno Bonilla por priorizar los intereses del Partido Popular frente a los de la región en la reunión del Consejo Interterritorial de Financiación Autonómica. Además, le acusa de beneficiar a los grandes rentistas con privilegios fiscales. ¿Cómo es posible que Moreno Bonilla, que ha bajado los impuestos a las grandes fortunas, que ha dado privilegios fiscales a quienes más tienen, ahora vaya y pida dinero al gobierno central? Esto es una falta de respeto a Andalucía, esto es tomar por tontos y tontas a los andaluces y a las andaluzas. Y lo que nos parece es que Moreno Bonilla aprovecha este Consejo Interterritorial para volver a confrontar territorios y volver a confrontar con el gobierno de coalición. Porque cuando le vienen mal dadas, cuando está acorralado, cuando la gente señala su pésima gestión, siempre hace lo mismo, recurre a la confrontación para desviar la atención. Por otro lado, Valero ha trasladado públicamente el apoyo de su organización política a la Asociación de Mujeres con Cáncer de Mama AMAMA, ante lo que denominan un nuevo ataque y persecución por parte del gobierno andaluz, al hilo del requerimiento formal que la semana pasada remitió el SAS a AMAMA para que en un plazo máximo de 10 días hábiles le remita toda la información, documentación o testimonios de los que pudieran disponer en relación a posibles incidencias con el funcionamiento del programa de detección precoz del cáncer de mama en la sanidad andaluza. Moreno Bonilla vuelve a atacarlas, vuelve a señalarlas. Un gobierno andaluz que desde el primer momento negó lo que estaba ocurriendo, después lo minimizó y después de nuevo escurrió el bulto y acusó a la asociación AMAMA. Intenta amedrentarlas. Por eso nos preguntamos qué buscan con este intento de amedrentamiento de la asociación. ¿Por qué requieren a la asociación AMAMA una información que obra en poder del SAS? Nos parece alucinante que el gobierno andaluz, el mismo que se levantó del Consejo Interterritorial de Salud para no proporcionar la información que le requería el Ministerio de Sanidad, sea el mismo que extorsiona a una asociación para que le facilite información. Valero ha criticado el nombramiento como viceconsejero de Sanidad de Nicolás Navarro, al que considera una persona comprometida hasta el tuétano con la sanidad privada, en un contexto en el que la gente le está diciendo a Moreno Bonilla en la calle que se refuerce la sanidad pública. La Junta fija un primer reparto de 1.708 millones de euros del modelo de financiación de 2025 para las universidades públicas. Por su parte, los rectores consideran que el presupuesto para 2026 es insuficiente y habría que aumentarlo en 20 millones de euros. La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación y los rectores del Sistema Público de Educación Superior acuerdan en el seno del Consejo Andaluz de Universidades el primer reparto de los fondos incluidos en el modelo de financiación de las 10 universidades públicas andaluzas para el ejercicio 2025, que se concreta en 1.708 millones de euros. De este capital, 1.566 millones están dirigidos a la financiación básica, que es la que hace referencia a los gastos de personal, funcionamiento y mantenimiento, mientras que la financiación mediante contratos programa, con la que se pretende mejorar la calidad del servicio y la eficiencia en el uso de los recursos, supone una partida de 126 millones de euros. Al margen del modelo de financiación, las universidades públicas también tienen a su disposición los 20 millones de euros contemplados en el Plan de Inversiones e Infraestructuras de este año, para dar cobertura a intervenciones de construcción y mejora de sus instalaciones, así como de transformación digital y energética de edificios y dependencias universitarias. Por último, el presidente de la Asociación de Universidades Públicas de Andalucía, Francisco Oliva, cifra en 20 millones de euros el dinero que falta en el proyecto de presupuestos para 2026, con los que garantizar que se cumple el modelo de financiación en la pata más importante del mismo, es decir, la cláusula de salvaguarda, por la cual se estipula que las universidades recibirían cada año la misma cantidad que la anterior, más el porcentaje de subida salarial que apruebe el Gobierno de España de cara a asegurar la suficiencia financiera. Para los rectores, la envolvente tendría que ser de 1.778 millones de euros y en el presupuesto de 2026 se prevén 1.758 millones. Continuamos con Vox, que pide en Málaga al Gobierno de España recuperar las competencias educativas para acabar con las desigualdades entre autonomías a las que denomina reinos de taifas. En su visita al IES, Antonio Gala de Alhaurín de la Torre también denuncia falta de recursos en la formación profesional.
Que hay una protesta enorme porque no tienen las dotaciones suficientes para poder desarrollar su trabajo los profesores que trabajan aquí. Hemos escuchado que, por ejemplo, tienen un taller de chapa y pintura donde no hay taller, entonces no se puede desarrollar esta labor profesional. El estado de la FP en España también hay que cambiarlo. Nosotros tenemos propuestas muy concretas para que este mercado, para que estos colegios, estos institutos se adapten al mercado laboral y no sea un brindis al sol. Actualmente la empleabilidad de la FP es superior incluso a las de algunas carreras universitarias y no se puede consentir este abandono que tiene este centro. El PSOE de Málaga exige a la Junta inversiones urgentes en las carreteras autonómicas que consideran totalmente abandonadas. Señalan que el presupuesto para 2026 no contempla actuaciones en las dos arterias principales de la provincia, la A355 y la A357. El secretario general del PSOE de Málaga, José L. Aguilar, exige a la Junta de Andalucía inversiones urgentes en las carreteras autonómicas de la provincia, totalmente abandonadas a su juicio. Junto al secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, Aguilar recuerda que la provincia existe más de 1.200 kilómetros de carretera dependientes de la Junta. Además, denuncia que el presupuesto para 2026 no contempla las actuaciones prometidas para la A355 y la A357, esenciales para la movilidad provincial. Es necesario una inversión real de movilidad que no viene en los presupuestos de la Junta de Andalucía, concretamente para la mejora de esta A355, la autovía de la muerte, la carretera de la muerte que une Coín con Marbella. En estos presupuestos no viene ni un solo euro para la mejora de esta carretera. Es necesario esa apuesta por la movilidad, por mejorar la movilidad, que, como digo, es uno de los grandes problemas que tienen los ciudadanos de la provincia de Málaga. Por su parte, el secretario general del PSOE de Coín, Salvador Rojas, asegura que la movilidad se ha convertido en una preocupación central en la comarca, como la sanidad. Recuerda al gobierno de Moreno Bonilla que prometieron un segundo equipo de urgencias para Laurín el Grande y un tercero en Coín. 8 años después, no hemos vuelto a saber nada de esa necesaria urgencia. Como hace 4 años, la propia Patricia Navarro, con todo el Partido Popular de la comarca, vendió en las puertas del Hospital Comarcal del Guadalhorce que se iba a instalar el servicio de pediatría. 4 años después, ese servicio de pediatría sigue sin hacerse efectivo en el Valle del Guadalhorce. Y esto supone, a lo vez, un nuevo problema de movilidad. Los padres y madres de la comarca se tienen que trasladar hasta el materno, también saturado, para que se pueda atender a sus hijos. Por último, el PSOE exige a la Junta que, más allá de vender, haga y cumpla con sus promesas electorales. Vamos ahora con COA, que ha alertado de la entrada libre de aranceles del aceite fantasma, como lo denominan, tunecino, que podría estar mezclándose además con el de España, sin que el consumidor conozca su origen real. Piden a la Unión Europea que lo suspenda como contingencia preferencial, lo que favorece la falta de control sobre su trazabilidad. ¿Qué está pasando con el aceite que llega a la Unión Europea procedente de Túnez? Tenemos un contingente libre de aranceles de 57.000 toneladas. De las 200.000 toneladas que entran a la Unión Europea, casi 100.000 vienen a España y se utilizan sistemáticamente para bajar el precio a los productores. Llega la campaña de Navidad y entra el aceite de Túnez a bajar precios. No podemos consentir que se esté engañando sistemáticamente tanto a productores como a consumidores, porque ese aceite que entra a España, esas 100.000 toneladas, ¿dónde están? No están en los supermercados. ¿Para qué se utiliza? ¿Se camufla en nuestro sistema productor? Simplemente no al contingente de Túnez. El proyecto de la Torre del Puerto en Málaga capital tendrá una inversión de unos 200 millones de euros y contará con 382 habitaciones en sus 144 metros de altura. Los promotores esperan que sea una realidad en el año 2029 e inciden en el retorno que supondrá para la economía malagueña. El proyecto de la futura Torre del Puerto de Málaga, promovido por el grupo inversor Esperia y el fondo catarí Al Alfia, a través de la sociedad Andalusian Hospitality 2, avanza en su fase administrativa tras casi una década de desarrollo técnico y tramitación. El proyecto podría estar concluido sobre el año 2029 y aspira a contribuir al desarrollo urbano y económico de Málaga.
La actuación, cuyas obras durarán unos 3 años, supondrá una inversión estimada de unos 200 millones de euros. La gran parte principal la cometería el promotor, aunque se abren a fondos europeos y de otras administraciones. Además, el futuro hotel contará con 382 habitaciones. El expediente ha recibido el visto bueno de la Autoridad Portuaria de Málaga y ha sido remitido a Puertos del Estado, paso previo a su aprobación definitiva por el Consejo de Ministros. Este proyecto propone un nuevo diálogo entre la ciudad y su puerto, creando un nuevo paseo marítimo de 1.300 metros cuadrados con miradores, carriles bici y zonas de paseo. El diseño contempla 54.000 metros cuadrados de espacio ciudadano con zonas verdes, sombra y vegetación, generando un recorrido desde La Farola hasta el Morro que pacifica el tráfico y transformaría una zona portuaria de la capital malagueña. PSOE y con Málaga han reiterado su rechazo firme al proyecto de la Torre del Puerto. Consideran que es un atentado patrimonial a la ciudad que hay que paralizar. Tanto PSOE como con Málaga señalan este proyecto como puramente especulativo. Incluso afirman que los populares en el ayuntamiento y en el puerto adecuaron el planeamiento urbanístico a los intereses del fondo de inversión catarí que va a desarrollar el rascacielos Hotel del Puerto, propuesta arquitectónica firmada por David Chipperfield. Recuerdan que la ley de puertos prohíbe este uso privado en suelo portuario. El portavoz municipal socialista, Daniel Pérez, critica que el problema no reside en la autoría del diseño, sino en su ubicación. Este proyecto se tiene que poner en otro lugar. En la bahía de Málaga no cabe este proyecto. Da igual que lo firme David Chipperfield o lo firme cualquier otro autor, cualquier otro arquitecto. Entendemos que el espacio de Málaga, el espacio de la bahía, el espacio de lo que es nuestra singularidad, nuestro skyline y nuestra fachada portuaria no tiene que cambiar de esta forma. Por tanto, una vez más conocido el proyecto, manifestamos nuestro rotundo rechazo a que se construya en el dique de Levante un hotel rascacielos de la Torre del Puerto. Estamos hablando de 144 metros de atentado paisajístico, patrimonial y medioambiental que va a tapar nuestra farola, que va a tapar la catedral, que va a tapar la Alcazaba y Gibralfaro. Además, es un mechero que con ciertas reminiscencias falocéntricas son impropias de una sociedad del siglo XXI. Los socialistas no son los únicos que rechazan el proyecto en el dique de Levante. También el Grupo Municipal de Con Málaga exige la paralización de la futura Torre del Puerto, aunque va más allá y exige a Francisco de la Torre una consulta popular para dar la palabra a los malagueños y malagueñas ante un proyecto que va a cambiar la línea del horizonte de la capital malagueña. Si el alcalde está tan convencido de este proyecto, que tenga la gallardía de convocar una consulta popular que permita que los malagueños y las malagueñas podamos emitir un voto y podamos opinar sobre este proyecto que es lesivo para los intereses de la ciudad. Con Málaga recuerda que si la torre ha aumentado su altura hasta los 144 metros, esto supone una modificación sustancial del Plan Especial del Puerto, por lo que requeriría una nueva tramitación urbanística y un nuevo informe de impacto medioambiental. El Gobierno andaluz ha aprobado el proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Andalucía. La norma incorpora las más modernas concepciones patrimoniales, fomenta la participación ciudadana y también agiliza y simplifica al mismo tiempo las gestiones. El proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Andalucía renueva el marco jurídico de la comunidad autónoma en el ámbito patrimonial con el fin de garantizar su tutela, protección, conservación, enriquecimiento, investigación, difusión y, por último, transmisión a las generaciones futuras. El texto será remitido al Parlamento andaluz para continuar su tramitación legislativa. No solo agiliza la gestión, también amplía el patrimonio con la inclusión del etnológico material e inmaterial. Atiende, por supuesto, pues todas las demandas, las necesidades de tutela y protección del patrimonio. El proyecto de ley de Patrimonio Cultural de Andalucía recoge un concepto amplio de patrimonio cultural acorde ya con las modernas teorías que van más allá del tradicional patrimonio histórico, reforzando la presencia del patrimonio inmaterial e incorporando el patrimonio paleontológico y también audiovisual. Entre sus novedades, el proyecto de ley ordena el régimen jurídico de los bienes según el nivel de protección actualizado por el Ejecutivo de Juanma Moreno Bonilla. Según el nivel de protección de los bienes, se establecen 3 niveles de protección. En primer lugar, los bienes de interés cultural, que son los de mayor valor o de valor más relevante, que serán declarados por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. En segundo nivel, los bienes de interés patrimonial, que son unos bienes de especial significación
cultural y que serán declarados por orden de la Consejería. En el tercer nivel se situarían los bienes catalogados, que da cabida a los bienes que incluyan los ayuntamientos en los catálogos urbanísticos y según sea su naturaleza, inmueble, mueble o inmaterial. Además, a las categorías tradicionales de bienes inmuebles se suman el paisaje cultural, que incluye aquellos territorios con valores materiales e inmateriales socialmente reconocidos, y las vías culturales, es decir, los caminos que forman parte o que formaron parte en el pasado de la articulación y la comunicación en el territorio andaluz. Otra de las novedades es la creación por primera vez de un capítulo dedicado al patrimonio mundial y al patrimonio cultural inmaterial de la UNESCO, estableciéndose una regulación para la tramitación de las iniciativas aspirantes tanto en las listas del patrimonio mundial como a las listas del patrimonio cultural inmaterial de la humanidad. En deporte le destacamos que el Málaga cae derrotado ante la Cultural Leonesa por 1-0 en un partido en el que se dejó doblegar desde el inicio. El conjunto blanquiazul, que ya roza los puestos de descenso, solo ha sumado 7 puntos de los últimos 30 posibles. Varias decenas de malaguistas desafiaron el frío y el calendario para acompañar a su equipo en el Reino de León. El conjunto blanquiazul salió presionando arriba y Lobete estrelló un balón contra el larguero. Adelantaban líneas los de Pellicer, algo que aprovechó la Cultural para jugar a la contra, aunque sin acierto de cara a la portería de Alfonso. De hecho, la Cultur robó atrás para firmar una jugada peligrosa previa al gol, que llegó en el 39 de juego, obra de Ribeiro, que a la segunda no perdonó. El delantero brasileño dejó atrás a Montero y batió solo la meta malaguista 1-0. A la vuelta de vestuarios, Pellicer retiró al amonestado Izan Merino y sacó a Adrián Niño, algo que propició algunas llegadas con peligro del Málaga. A 20 minutos del final, nuevos cambios en el 11 que aportaron poco o nada, y ya en el descuento Murillo fue expulsado con roja directa tras derribar a un rival que se iba solo a la meta de Herrero. El equipo malaguista, que no estuvo a la altura, solo ha sumado 7 puntos de los últimos 30 posibles, lo que le pone cada vez más cerca de la zona de descenso, con un tercio de la temporada ya jugada. El meta Alfonso Herrero hacía autocrítica tras este partido, asegurando que la derrota es responsabilidad de todos. Con semblante serio, el capitán malaguista confía en que el equipo dé un paso adelante para revertir dicha situación. Es un día complicado. Bueno, el partido es lo que se ha visto, ¿no? Creo que hemos intentado proponer, hemos intentado con poco acierto llegar a portería rival y nada, sobre todo con mal sabor de boca, sobre todo por la gente que viene a vernos, por toda la gente que está confiando en nosotros y que no estamos siendo capaces de darle la vuelta a esta situación. Nos hemos encontrado a un equipo que ha juntado mucho líneas, nos ha costado mucho encontrar a la gente de arriba y por eso quizá hoy no hemos, las sensaciones de que no hemos estado tan lúcidos arriba, pero bueno, realmente esto es una cosa de todos, ¿no? Entiendo que ahora pues, habrá gente que saldrá señalada y tal. Creo que esto es una cosa de vestuario, tenemos que bueno, nosotros hacer autocrítica también y intentar dar un pasito adelante. Y en baloncesto le destacamos que el base malagueño Alberto Díaz será el capitán de la selección española de baloncesto en los 2 primeros partidos para clasificación de la Copa del Mundo de Qatar 2027. Chus Mateo se estrena como seleccionador con una lista revolucionaria. Chus Mateo toma el relevo de Sergio Escariolo al frente de la selección española de baloncesto y lo hace presentando su primera lista de convocados para las ventanas de clasificación para la Copa del Mundo de Qatar 2027. El técnico madrileño cuenta con las bajas obligadas de muchos jugadores que están disputando la Euroliga o los NBA. Eso sí, el malagueño Alberto Díaz está entre los elegidos. Además, el base de Unicaja, 51 veces internacional, será el capitán. No aparecen los cajistas Jonathan Barreiro ni Tanso Pérez, aunque sí el malagueño Francis Alonso, que milita en el Río Breogán gallego. España se estrenará en las ventanas de clasificación ante Dinamarca en Farum el jueves 27 y el domingo 30 ante Georgia en Tenerife. En el grupo está también Ucrania. En sus pantallas la previsión meteorológica para la próxima jornada. Como ven, ya nos abandonan las precipitaciones y también los cielos cubiertos para esta casi
despejado, como pueden apreciar en el mapa provincial. Lo que sí hay que señalar para mañana miércoles es el inicio de la entrada en el país, y que también va a empezar a afectar a la provincia de Málaga, de un frente frío procedente del Ártico. Esto se va a traducir en una caída de los termómetros. Será más significativo el próximo viernes, con temperaturas que caerán hasta 5 grados, conforme a lo que han marcado los termómetros, 20 grados en el inicio de esta misma semana. El Museo Carmen Thyssen de Málaga exhibe los grabados de Rembrandt que fascinaron a Goya y Picasso. Se trata de una muestra con 35 estampas, donde expresa su obsesión por el claroscuro y por llevar la iluminación a los rostros. La selección reunida para esta muestra temporal sale por primera vez del Museo Lázaro Galdiano, propietario de la principal colección privada del artista en España. El pintor flamenco, precursor del lenguaje moderno en el grabado, introduce los aspectos psicológicos de los personajes. Pese a su fama, el artista acabó arruinado y terminó enterrado en una tumba sin nombre. Pueden visitar esta muestra hasta el próximo 18 de enero del próximo año 2026. Imágenes con las que les deseamos feliz jornada. Hasta mañana.